Trataré de hacer lo más breve posible en función del tiempo. Mi nombre es Ariel y les agradezco a ustedes por la atención. Parece que el karma de mi familia es migrar, pero como piedra vasca al fin. No conozco el euskera, pero mi apellido me delata, es Urquiola. Ahora hago una comparecencia ante un parlamento del cual mis ancestros salieron algún día buscando un porvenir mejor en Cuba. Yo fui profesor universitario y siendo profesor universitario, como doctor en ciencias biológicas, me dediqué a defender los derechos de la naturaleza. Pero en Cuba, todo derecho que se defiende es castigado. Y en este caso fue básicamente por la comercialización legal de tortugas marinas y las ventas de sus conchas a la empresa artesanal más grande del mundo, japonesa. Pues bien, el Estado arremetió contra mi persona, que ya tenía una familia con historial también en Cuba desde el punto de vista de defensa de derechos humanos, y fue mi padre, uno de los ex militares que ayudó a reconstruir y a construir ese sistema dictatorial que cumplió una condena de 20 años. No obstante, el tiempo de prisión de mi padre, su prisión política y demás, no fue algo que nos lastró a mi familia en particular para seguir tratando de vivir en Cuba, para estudiar en Cuba, volvernos profesores universitarios, mi hermana y yo. En el 2016, justamente, me expulsan de la Universidad de La Habana por problemas ideológicos y no bastándole para ellos, ni a mí tampoco, como una piedra dura de cabeza, me vuelvo campesino, que es lo más, el sector, dijéramos, más repudiado en Cuba, justamente por conservar una parte de la propiedad privada y del medio de producción independiente del sistema socialista. Sin embargo, ellos no les bastó, la policía política me buscó en ese lugar, son muchos los crímenes cometidos contra nosotros y contra mis animales incluso, y me llevaron preso por un delito prefabricado absolutamente que se usa mucho para llevar a prisión a los disidentes dentro de la sociedad civil cubana, que es justamente el desacato. Me llevaron preso, ya yo tenía una historia básicamente también de defensa de los derechos de las mujeres con cáncer de mama, y en ese caso mi hermana estaba, que quedó desahuciada del sistema de salud pública, a la cual no se le dio prioridad, y yo como doctor me tuve que ocupar de ese caso, buscar los medicamentos, los tratamientos, aplicarlos y presionar al de gobierno de Cuba justamente para que comprase medicamentos para el resto de las mujeres con cáncer de mama. Todo está documentado, tengo un grupo de evidencias. En el día cuando llegué a prisión, que fui declarado por Amnistía Internacional como un prisionero de conciencia, vi que tampoco tenía derecho, nombrando un abogado y pagándolo por supuesto, para tener copia escrita de la sentencia de mi juicio. Y en ese momento, junto con otras decisiones, que era el hecho de darle placebo a mi hermana en lugar del principio activo de una terapia de anticuerpos monoclonales que yo había gestionado en Suiza, justamente con la compañía farmacéutica Roche, me di cuenta que no tenía otra posibilidad que era luchar por mi libertad o por mi liberación. Inicié una huelga de hambre y de sed que se convirtieron en 16 días, estuve próximo a morir, y cuando el de gobierno vio, por las presiones internacionales, en particular de diferentes países europeos, justo porque trabajaba a la par en un proyecto de colaboración entre la Universidad de La Habana y la Universidad Humboldt de Berlín, decidieron inocularme con una cepa de laboratorio en la cual trabajaban también colegas míos de la universidad, el VIH. Un año después, en Suiza, y para sorpresa, tengo todas las evidencias científicas, los médicos suizos, todos los doctores que han firmado los exámenes, los diversos exámenes practicados, porque yo renuncié al tratamiento médico justamente para no borrar, soy genetista, no borrar las huellas de evolución de la población viral. Se pudo demostrar que la fecha putativa y la manera en que llegó el virus a mi cuerpo, que no fue por una vía sexual, por la cantidad del inoculum y por el tipo de virus que es también, la cepa que es. Y bueno, como les decía, creo que queda solo un minuto, y este minuto que queda es para decirles que tengo toda una carpeta de evidencias desde las apelaciones a las instancias superiores del Tribunal Supremo Popular de Cuba por haberme
haberme expulsado, haber cometido delitos laborales contra mi persona. Luego a mi hermana, también ex profesora universitaria, de 2019 fue expulsada también de la Universidad de La Habana, y hoy en día ninguno de los dos podemos regresar a nuestro país. Somos cubanos, no tenemos ninguna otra nacionalidad. Ese es nuestro país, ahí está nuestra finca, ahí está nuestra madre, y en algún momento regresaremos. Es decir, abogamos a las instancias de ustedes justamente para presionar en el único modo que se puede hacer entender de alguna manera a una dictadura, porque ninguna dictadura ha llegado a cesar por el convencimiento y por el peso de la justicia, sino ha sido justamente por la fragmentación, dijéramos, por el estrangulamiento económico. Las dictaduras solo entienden de dinero y de armas, y esa es la dictadura cubana. Eskerrik asko, benetan 60 gaur hemen. Bai, eskerrik asko.